estudiantes de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Estoy segura que estamos aprendiendo la historia de nuestro país. Yo soy Leslie Mendívil. Y yo soy la maestra Mercedes Mejía Ángeles. Estaré con ustedes acompañándolos en su aprendizaje durante la sesión de hoy. En la sesión anterior conocimos cómo fue el proceso de conquista de Mesoamérica hasta la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Abordaremos hoy cómo se extendió el proceso de conquista y colonización a los territorios del occidente y sur de Mesoamérica, así como a Aridoamérica. Además, hablaremos de cómo se fue conformando Nueva España. Pero antes de continuar con esta aventura de aprendizaje, quiero recordarles que deben lavarse sus manos constantemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Y si necesitan salir de casa, utilicen cubrebocas correctamente, cubriendo nariz y boca, y mantengan la sana distancia. Los invito a analizar el proceso de colonización y el nacimiento de Nueva España. Manténganse alerta y con disposición para aprender. Tengan a la mano su libro de texto, cuaderno y bolígrafos para hacer anotaciones. Y ahora sí, comencemos. Adelante, maestra. En nuestra sección Leer para conocer, compartiremos el texto Construcción de la Nueva Ciudad, de José Luis Martínez. Dice así: cuando se platicó entre los soldados de Cortés en qué lugar se haría la nueva ciudad, algunos opinaron en favor de Coyoacán o de Texcoco, mas prevaleció la opinión del capitán general, quien decidió que fuera en el mismo lugar de la capital indígena, que tenía tanto renombre, y por la grandeza y maravilloso asiento de ella. Pocos años más tarde, comenzarían a advertirse los muchos inconvenientes de la ciudad asentada en una alta cuenca cerrada, rodeada por montañas. Al modificarse el equilibrio ecológico con la desecación progresiva de los lagos, vinieron las inundaciones y la necesidad de dar salida a las aguas con costosas y enormes obras. La construcción de la nueva ciudad se inició pocos meses después de la destrucción de la ciudad indígena, probablemente a fines de noviembre de 1521 o enero de 1522. De 4 a 5 meses acá, que la dicha ciudad de Temixtitan se va reparando. Está muy hermosa, dice Cortés a Carlos V en su tercera relación, que firma el 15 de mayo de 1522, aún en Coyoacán. Cuando viene el infortunado Francisco de Garay a encontrarse con Cortés en diciembre de 1523, el conquistador ya puede mostrarle sus palacios en construcción. Y en octubre de 1524, Cortés firma su cuarta carta de relación en Tenochtitlan o Temixtitan, como él escribió, lo que permite suponer que para entonces ya se había trasladado de Coyoacán a la nueva ciudad. Los indios habían sufrido la derrota y el arrasamiento de la ciudad que habían construido, y ahora tenían que trabajar otra vez para levantar la nueva ciudad a la usanza española. Sobre las ruinas de la antigua México Tenochtitlan, bajo la supervisión de Cortés, el alarife Alonso García Bravo, ayudado por Bernardino Vázquez de Tapia y 2 indígenas, realizó una traza de la nueva ciudad. En principio, conservó la Plaza Mayor y el emplazamiento de los palacios que la rodeaban por 3 lados. Refiere Cortés que procuró que los naturales volviesen a la antigua metrópoli para darle vida de nuevo, y que entre ellos había carpinteros, albañiles, carteros, plateros y otros oficios,
y que los mercaderes han vuelto a animar el antiguo mercado, que debió ser el de Tlatelolco, y que se ha organizado otro para españoles. Desde 1524, consta en las actas de Cabildo, Alonso García Bravo había sido el alarife y maestro de obras de la ciudad, especialmente en la construcción de las casas del ayuntamiento. El 14 de enero de 1527, el Cabildo ordenó, mediante un pregón, que ninguna persona edifique en solar, sin que primero le sea medido y trazado por el dicho Alonso García. Ya se había iniciado el reparto de solares a los conquistadores, dentro de los límites de la traza, y gracias a la mano de obra gratuita, se levantaron rápidamente muchas casas. A todo el que quería ser vecino de la ciudad y era aceptado, se concedía un solar, y 2 a los que habían sido conquistadores. Y según aparece en los libros de actas de Cabildo, a menudo se les concedía solar y huerta. Como era la costumbre, se estableció: las edificaciones se hacían en todo a costa de los indios, quienes debían traer y luego labrar piedras, maderas y los demás materiales de construcción, y aún proveer su propia alimentación. El conquistador ponía los planos y la dirección de la obra. Recuerden que si desconocen el significado de algunas palabras que se mencionan en el texto, les recomendamos anotarlas en su cuaderno y consultar su significado en un diccionario. Les sugerimos también integrar sus palabras en un glosario. Esto enriquecerá su vocabulario y mejorará la comprensión de este y otros temas. Por ejemplo, yo no sé qué significa alarife. Maestra, ¿qué significa? Alarife es el nombre que se le daba antiguamente al arquitecto o maestro de obras. Gracias, maestra. Algo así me imaginaba, pero la verdad es que no estaba segura. Sigamos adelante con la sesión. En la lectura escuchamos cómo fue la construcción del primer cuadro de la actual Ciudad de México. Reflexionemos. ¿Cómo creen que se sentía la población indígena de ver sus templos y ciudades destruidas? ¿Por qué fue importante para los españoles construir la nueva capital española sobre las ruinas de Tenochtitlan? Supongo que fue muy doloroso y muy difícil. Además, como vimos en la sesión anterior, la población indígena sufría de la epidemia de viruela. Para saber cómo transcurrieron las primeras décadas de vida de la colonia española, que llamaron Nueva España, les invito a ver la siguiente cápsula. Después de la caída de Mexico Tenochtitlan, les comentaba que Mexico, así es como se pronunciaba en el México prehispánico, la X no se pronunciaba ni J ni X, sino Sh. El acento estaba en la segunda sílaba, Mexico Tenochtitlan, no Tenochtitlan. Esta es la pronunciación prehispánica que después fue cambiando. Después de la conquista de Mexico Tenochtitlan, pues hay una gran desigualdad. Esto yo creo que es algo que preocupaba a los conquistadores. Preocupaba a cada uno de los conquistadores, sobre todo los que habían obtenido menos. Preocupaba a Hernán Cortés la posibilidad de una rebelión de los propios conquistadores. De modo que lo que él rápidamente buscó hacer fue extender la conquista a las diferentes provincias, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el occidente, del imperio mexica, del imperio de la Triple Alianza, tanto con el fin de extender la conquista, de extender los dominios del rey de España, como con el fin de obtener más riquezas inmediatas para el propio Cortés y para estas gentes insatisfechas. Así, de manera extraordinariamente rápida, se conquistó un territorio inmenso
un territorio mucho más grande aún que el territorio de España, que es el territorio de los señoríos sometidos a la Triple Alianza y, por cierto, también de los señoríos no sometidos, independientes y aún enemigos de la Triple Alianza que de manera natural pues se sometieron. No fue necesario guerrear muchas veces como tú sabes, los españoles llegaron con aliados muy importantes indígenas, pero con otros aliados que muchas veces no se considera de manera suficiente. Las enfermedades infecciosas, viruela, sarampión, que traían los españoles y contra las cuales los habitantes originarios de México y de toda América no tenían defensas inmunológicas. De tal manera que esto fue una matazón tremenda, no solo entre los mexicas, también entre los indios. Derrotados los mexicas, Hernán Cortés se abocó a la organización de los territorios conquistados. Decidió construir la nueva capital española sobre las ruinas de México Tenochtitlan. Para realizar el trazo de la ciudad, Cortés empleó al soldado Alonso García Bravo, quien tenía conocimientos de topografía. Todas las ciudades que fueron planeadas durante este tiempo, como Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México, seguían un modelo que imitaba a las ciudades europeas. Tenían una plaza central donde se encontraban los principales edificios de gobierno y de culto. A partir de esta plaza se trazaban dos ejes, uno de norte a sur y otro de oriente a poniente. Así, las calles formaban una cuadrícula. Después de la conquista de México, así las calles formaban una cuadrícula. Interesante, ¿verdad? Como se darán cuenta, la conformación de Nueva España fue un proceso complejo de enfrentamientos y sometimiento de los señoríos del México antiguo, de expediciones y conquistas en el sur de Mesoamérica, a los reinos mixteco, zapoteco y maya en el occidente, a los purépechas en el norte, Aridoamérica, a los chichimecas, además de fundación de ciudades españolas. Como se ha afirmado anteriormente, el proceso de conquista y colonización de Mesoamérica inició de manera formal con la llegada de Hernán Cortés a la costa de Chalchihueyecan, hoy Veracruz, el 19 de abril de 1519. 3 días después, fundó la Villa Rica de la Veracruz, en la costa frente al islote de San Juan de Ulúa, y estableció el primer ayuntamiento, es decir, el gobierno local de Nueva España. Esto, en claro, desafió a la autoridad del entonces gobernador de Cuba, Diego Velázquez. El acontecimiento emblemático de este proceso es la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y como vimos en la lectura inicial, comienza la construcción de la capital de Nueva España. Para el año de 1522, Hernán Cortés recibió de la corona española el nombramiento como capitán general y gobernador de Nueva España. Cabe destacar que el nombre que él le daba al territorio y que posteriormente lo sugirió como oficial, le fue respetado, tal como lo consta su segunda carta de relación. Por lo que yo he visto y comprendido cerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España, así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace, y en otras muchas cosas que le equiparan a ella, me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del Mar Océano. Y así, en nombre de vuestra majestad, se le puso aqueste nombre. Humildemente suplico a vuestra alteza la tenga por bien y mande que se nombre así. En ese mismo año, traslade el ayuntamiento
de la Villa Rica de la Veracruz a Coyoacán, en donde establece la sede de su gobierno. Con ello, sienta las bases de la organización política y administrativa de Nueva España. Por otro lado, el proceso de conquista y colonización se extiende a otros territorios. A través de pactos o de la victoria militar, los españoles continuaron con el sometimiento de los señoríos antes dominados por la Triple Alianza e incluso de otros, anteriormente independientes. Se puede asegurar que de 1522 a 1526, Hernán Cortés y sus capitanes efectuaron intensas expediciones de conquista y colonización. De acuerdo con el Atlas de Historia de México y de América, del poblamiento originario a la actualidad, Cortés organizó nuevas expediciones y encargó al capitán Alonso de Ábalos la conquista del territorio de Colima. A Pedro de Alvarado lo comisionó para explorar y conquistar la región mixteca zapoteca. Su misión se extendería a Chiapas y Guatemala. Cristóbal de Olid, otro de sus capitanes, le encargó la expedición marítima de las Ibueras, actual Honduras, mientras que Hernán Cortés partió hacia el sur de Mesoamérica el 12 de octubre de 1524. Los obstáculos que encontró fueron diversos: selvas, pantanos, mosquitos, clima extremo, ríos caudalosos, escasez de alimentos y enfermedades tropicales y hostilidad permanente de los indígenas de Tabasco y Campeche. Resulta evidente que el proceso de exploración y conquista fue complicado, en varias ocasiones violento y en otras fuera de control. Como ejemplo, el caso de Nuño de Guzmán, quien en 1530, en el occidente de Nueva España, saqueó la zona purépecha, por lo que fue removido a Nueva Galicia, territorio que actualmente comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Colima. Pero ahí también emprendió un sangriento proceso de conquista y sometimiento. En la península de Yucatán, Francisco de Montejo consiguió la autorización para conquistarla, aunque en su primer intento, en 1527, no pudo someter a los mayas. Reinició la conquista en 1540. 2 años después, en pleno proceso de colonización de Mesoamérica, se fundó la ciudad de Campeche y Mérida. A finales de 1546, tanto la conquista del norte como la del centro de Yucatán se consumaron. Ese año, a Francisco de Montejo se le otorgó el gobierno de la Capitanía de Yucatán. En el libro Nueva Historia Mínima de México, el historiador Bernardo García Martínez señala que la corona logró afianzar sus proyectos y su sistema de gobierno entre 1560 y 1610 aproximadamente. Este periodo se caracterizó por el despegue de la expansión al norte o tierra adentro, como se le llamó entonces. Esta región se consideró la más dinámica y rica de su tiempo. Su mayor incentivo fue el hallazgo de minas de plata, que rindió beneficios económicos inmediatos, aunque también estuvieron en juego intereses agrícolas y ganaderos. La expansión estuvo acompañada de fundación de ciudades y también se deriva un ciclo de violencia con la guerra chichimeca, enfrentamientos sucesivos con las tribus seminómadas de tierra adentro. Este proceso concluiría en 1585 con el sometimiento de la población indígena.
Ahora sabemos que el proceso de colonización de los territorios del norte y sur fue complejo y arduo. Veamos el siguiente video titulado El orden del nuevo reino, del acervo de Televisión Educativa. A la caída de México Tenochtitlan inició un proceso de conquista y colonización en Mesoamérica llamado virreinato, que se caracterizó por una serie de cambios políticos y económicos. ¿Cuáles fueron esos cambios y cómo se instauraron en la Nueva España? Veámoslo. El virreinato se instauró en la Nueva España sobre una estructura de administración política y económica, basada tanto en el ejemplo español como en antiguas prácticas mesoamericanas. Estos cambios político-administrativos implicaron a su vez cambios en las divisiones territoriales del México antiguo. Así, surgieron nuevas instituciones políticas y formas de propiedad de la tierra. Las instituciones legales y de gobierno quedaron distribuidas jerárquicamente de la siguiente manera. El rey era la máxima figura de autoridad, tanto en España como en la Nueva España. En asuntos relacionados con los territorios americanos, era asesorado por el Real y Supremo Consejo de Indias, quien además supervisaba la recaudación de impuestos. Por su parte, la Casa de Contratación de las Indias, que se encontraba en la ciudad de Sevilla, regulaba la navegación y el comercio entre España y los territorios conquistados. Como representante directo del rey, el virrey era la máxima autoridad en la Nueva España. Tenía a su cargo la administración política, económica, legal y militar del territorio. La audiencia era un tribunal de justicia que aplicaba las leyes y ejercía el poder en ausencia del virrey. El gobernador se encargaba de administrar grandes extensiones territoriales como las provincias y reinos. Cuidaba el cumplimiento de las leyes y de la justicia, además de enviar el tributo a las cajas reales. Su puesto estaba sujeto a la decisión del virrey. Otra figura de autoridad era el corregidor. No podía legislar, pero sí gobernar. Administraba justicia, recaudaba impuestos, supervisaba comunidades indígenas, llevaba asuntos judiciales y civiles y administraba el repartimiento. Su jurisdicción no era clara, pero su alcance era menor al del gobernador. El alcalde mayor tenía a su cargo un territorio delimitado dentro de la jurisdicción de los gobernadores. Esta autoridad político-administrativa y de justicia recaudaba tributos y rentas reales, además de vigilar a las poblaciones indígenas. El ayuntamiento era una corporación pública, con una división territorial específica, que ejercía funciones administrativas y judiciales. Los cabildos eran organizaciones que correspondían a una división territorial de menor tamaño, al mando de alcaldes y regidores. Se encargaban de administrar y gobernar ciudades y pueblos. Y, finalmente, la República de Indios, que concentraba a la población indígena en espacios delimitados para evitar la convivencia con los españoles. En el aspecto económico, algunas prácticas mesoamericanas se conservaron, como el pago del tributo y la organización de los calpullis, y se implementaron otras, que cambiaron la propiedad de la tierra. Así, el tributo, tal y como lo hacía la Triple Alianza, se recibía mediante trabajo o en especie, sobre lo que generaban las tierras sin implicar posesión de las mismas. Los soldados españoles que participaron en la conquista recibieron mercedes de tierra como recompensa. A través de la encomienda, los españoles obtenían derechos sobre el trabajo y los productos de las tierras de los indígenas que lograban evangelizar. Por medio del repartimiento, los indígenas eran trasladados de sus poblaciones de origen para trabajar temporalmente en la agricultura y en la minería a cambio de un pago. Y con el Real de Minas, se entregaron zonas mineras a los españoles con la idea de incrementar la producción de metales. Los cambios en las formas de gobierno, administración y economía repercutieron, sin duda, en las formas de propiedad de la tierra. Ciertas formas de organización administrativa aún se conservan. ¿Reconoces alguna? Comenta con tus compañeros la manera en la que actualmente se ejerce esta figura.
Como pudimos ver en el video, la organización política y económica de la Nueva España tomó elementos de la estructura de los pueblos mesoamericanos, así como de la organización política de la metrópoli que ya habían impuesto en otros territorios colonizados como la española. Anteriormente, hemos hablado de la existencia de los señoríos en Mesoamérica. Pues bien, estos eran unidades de organización política con un territorio delimitado y gobierno autónomo, a los cuales durante las primeras décadas de colonización los conquistadores les impusieron un cabildo, órgano de gobierno, y los denominaron pueblos de indios. Los alcaldes de ese cabildo eran de la nobleza indígena para contener los levantamientos de la población y para que siguieran cobrando el tributo. En 1527, el rey de España decidió instituir una audiencia en Nueva España para poner orden y administrar la justicia, que fue presidida por Nuño de Guzmán y 4 oidores. Sin embargo, estos funcionarios aprovecharon el puesto para abusar de sus funciones, incluso contra Cortés y sus aliados. Además, aumentaron el pago de tributo a los indios y disimularon actos de esclavitud. Para acabar con esos abusos de poder, el rey Carlos V establece en 1535 el virreinato como forma de gobierno, siendo Antonio de Mendoza primer virrey de Nueva España, con el propósito de ejercer de manera más personal y directa la autoridad a cuya figura quedaron sujetas todas las autoridades civiles y administrativas. Aunque el gobierno virreinal trató de poner un alto a las injusticias, inicialmente prohibió la explotación de la mano de obra indígena y aplicó las nuevas leyes de protección a los indios. Estas acciones no lograron el propósito esperado y con el transcurrir de los años, las condiciones sociales y el descontento de la población se agudizaron. El virreinato, como forma de gobierno, terminó en 1821, año que se logró que México se independizara de España. ¿Qué les ha parecido lo visto hasta ahora? Muy interesante, maestra. Comúnmente cometemos el error de imaginarnos a los españoles como personas con los mismos intereses, pero me queda claro que la tarea de colonizar y gobernar un territorio generó muchos conflictos entre ellos. Así es, pero poco a poco fueron conformando el territorio que integraría la Nueva España y afianzando el control con el establecimiento de instituciones para poner orden, administrar la justicia y las riquezas obtenidas. Ahora quiero retarlos para que en su cuaderno elaboren un cuadro comparativo de las instituciones políticas que se conservaron de los pueblos mesoamericanos y las que establecieron los españoles en Nueva España. Deben indicar su nombre y las funciones que tenían para la población y territorio. Recuerden que pueden apoyarse en su libro de texto de Historia de México de 3er grado. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!